Muy buenas tardes, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en Marcos capítulo 13, del versículo 28 al 32. Estaremos leyendo esta mañana. Marcos capítulo 13, versículos del 28 al 32. Lo vamos a ir haciendo en forma alternada. Primero yo leo el primer versículo, después ustedes, y el último versículo lo leemos todos juntos. Marcos 13, versículo 28 al 32. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos juntos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Esta es palabra del Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asientos. Buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Este es nuestro último tema de esta serie que estamos hablando de los tiempos antes del fin, de las señales antes del fin. Obviamente vamos a continuar hablando del tema, pero el día de hoy nos toca estos versículos, del versículo 28 al versículo 32. Pues los discípulos habían preguntado al Señor cuándo van a ocurrir estas cosas, cómo va a ocurrir estas cosas. Los anteriores sermones hemos hablado del cómo va a ocurrir estas cosas, porque los discípulos le habían mostrado el edificio del templo. Recuerda que estamos en la última semana en que el Señor ya va a ser sacrificado. Entonces está dando este último sermón el Señor. Y los discípulos le habían mostrado el templo de Jerusalén, que era magnificente, era un templo muy bien hecho. Aparte de eso, era un templo lujoso, estaba forrado con oro, eran piedras hermosas, de tal manera que la gente que visitaba o estaba llegando a Jerusalén desde la distancia podía ver el resplandor del templo porque estaba cubierto en oro. O sea, era una razón, diremos, como de fascinación nacional para los israelitas, aunque el Señor luego dice, ven ustedes estos edificios, dice el Señor, que no va a quedar piedra sobre piedra de este edificio. Los discípulos se preguntan, dice, ¿y cómo? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Porque imagínense, era casi como un monumento nacional lo que ellos tenían, pero ahora el Señor está afirmando que va a ser completamente destruido. Eso dice que no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, esto llama la atención de los discípulos y entonces empieza a hablar las señales que van a suceder antes de que ocurra esto. Y habla justamente de la destrucción del templo. Y hemos hablado en anteriores sermones que el año 70 después de Cristo el templo ha sido destruido por el emperador Tito. Pero hay una conexión no solamente entre el año 70, sino también hasta los tiempos del fin, porque luego habla de la abominación desoladora, que está hablando en la mitad de la época de la tribulación, que son 7 años, y es que allá es donde va a ocurrir esto, y el falso profeta va a levantar su imagen ahí, y entonces el templo va a ser reconstruido. Y es por eso que viene esta parte. Y entonces los discípulos están siendo respondidos por el Señor, y el versículo 28 dice, y de la higuera aprender la parábola, porque ellos quieren saber las señales de cuándo es que va a ocurrir esto. Así que vamos a orar al Señor. Padre Santo, te pedimos que nos bendigas otra vez y que podamos entender tu palabra y que podamos entender lo que has enseñado a tus discípulos para animarlos, porque pronto ellos iban a ver tu muerte, tu sacrificio en la cruz. Y probablemente no estaban entendiendo en ese momento, pero después ellos iban a entender, y como nosotros, sus discípulos también, entendemos tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que nos hagas entender este tiempo del fin para que nosotros podamos discernir. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor compara con el brotar de una higuera, así como escucharon en la lectura, que así serán las cosas que les dijo, una señal que va a ocurrir, que esa generación no pasará, acontecerán estas señales, las cosas creadas pasarán, pero la palabra del Señor no pasará, pero el día y la hora solamente Dios lo sabe.
Y esto nos habla a nosotros que como creyentes debemos estar velando por la venida del Señor, atentos a las señales y vivir por la fe y vivir en fe en las palabras del Señor Jesucristo. El 28 dice, es el versículo clave, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Y aquí el Señor sigue respondiendo la pregunta de Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, y cuándo y cómo serán estas cosas. En las anteriores veces hemos hablado acerca de cómo van a ser estas cosas y algo del cuándo. Pero recordemos el tema central de Marcos, que es el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquí está hablando acerca de que el servicio del Señor Jesucristo se va a completar en la cruz del Calvario. Él ha venido a servir, Él ha venido a salvar. E ir a la cruz es la forma de servicio que Él ha dado, pero ha modelado de diferentes formas cómo se puede servir y cómo es que sirve el Hijo de Dios. Y ahora está a punto de ir a la cruz para morir por los elegidos para la salvación. Y aunque el Evangelio va a ser predicado a todos, solo aquellos que han sido regenerados por el Señor, aquellos van a heredar la vida eterna. Ahora el Señor responde con una parábola, para el cuándo más específicamente, pues el Señor ha mandado, y por su palabra sabemos que serán arrebatados aquellos que son creyentes antes de la tribulación. Pero entonces, ahora responde con esta parábola y dice en el versículo 28, de la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. En otras ocasiones el Señor utiliza también la misma higuera, pero no para significar que es el pueblo de Israel, sino más bien en este caso está mostrando que se refiere más bien a lo que el fruto de la higuera, o cómo reverdece la higuera, está comparando con las señales que van a ocurrir antes del fin. Está haciendo un paralelo al comportamiento de un árbol de higos con las señales de los tiempos que indicarán cuándo van a ser estas cosas. El Señor utiliza una imagen diaria de la vida diaria para decir, ¿se dan cuenta ustedes que cuando la higuera empieza a reverdecer, es que está volviendo el verano? En otras palabras, está observando la naturaleza para el comportamiento de lo que posteriormente viene. No sé si algunos han visto, pero en Latinoamérica hay muchas de esas cosas. La gente conoce cómo se va a comportar el clima, el tiempo, por observación solamente de la naturaleza. Algo similar estaba pasando acá. Él había hablado de que van a haber señales antes, y así como la higuera, antes de que venga el verano, reverdece y se pone fresquita de nuevo, así va a suceder. Entonces hace un paralelo. O sea que cuando su rama ya está tierna, dice el resto del versículo, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, el árbol de los higos en Palestina, o sea, perdían sus hojas en el invierno y florecían más tarde en la primavera. O sea que cuando ya las ramas estaban secas, y de la higuera y se vuelven tiernas, que estaban secas, se vuelven tiernas, debido a la savia que circula dentro de las hojas, entonces se sabe que el verano está cerca. Entonces en ese tiempo no había la tecnología como tenemos el día de hoy, no tenían una aplicación en su celular para saber si va a llover, no va a llover, qué va a pasar, no había nada de esas cosas. Se regían por el comportamiento de la naturaleza, podían distinguir lo que va a pasar. En otras palabras está diciendo, van a haber señales. Así como hay señales para saber en la higuera que viene el verano, van a haber también señales para cuando van a ocurrir estas cosas. Y las señales, hablamos la anterior semana, de que habrán rumores de guerras, de que habrán hambres, de que habrá persecución, de esas cosas habla la palabra del Señor. Y después estos son principios de dolores. Está hablando acerca de comparando con los dolores de parto, del trabajo de parto que tiene una mujer, se intensifican hasta dar a luz al niño. Está hablando de esa misma manera. Entonces, en otras palabras, está hablando de que van a haber señales, pero muchos dicen, estas señales siempre han habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido guerras en el mundo. Es cierto, siempre han habido estas señales. Lo que pasa es que cuando dice estos son principios de dolores, está hablando de la intensidad de estos, que va a pasar en los últimos tiempos, como señales que la intensidad de estas cosas va a aumentar.
Y cuando aumente la intensidad de estas cosas es que hay que estar atentos. Y así también, versículo 29, vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Estas señales se van a intensificar. Estas guerras se van a intensificar. Estas hambres se van a intensificar. La persecución a la iglesia se va a intensificar. Y estas son las señales, y estas son las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Van a haber falsos cristos, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras, van a haber terremotos, van a haber hambres, alborotos, persecución. Por otra parte, el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones, y aunque estas se van a iniciar como dolores de parto de una mujer, como lo dijimos, se van a intensificar. Y después empieza con esto el periodo de la tribulación, que son 7 años, y al final del periodo de la tribulación será la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice, por amor a los escogidos, esta tribulación se va a cortar, porque si no, nadie la podría realmente aguantar. Pero estas cosas o señales son el inicio, como dijimos, de la gran tribulación. Va a durar 7 años, hasta que también el templo de Jerusalén sea reconstruido, porque dice que en la mitad de la tribulación de los 7 años va a ocurrir la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Va a ser profanado el templo, y entonces vamos a ver esto en la Escritura, y después de esto viene el Señor. Pero entonces los discípulos están preguntando, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Y el Señor está respondiendo que estas señales se van a ver, que los discípulos, aunque ven estas señales constantemente, pero la intensidad de estas señales va a subir. El Señor compara con el brotar de una higuera, y así serán las cosas que sucederán. Estas señales ocurrirán con más frecuencia. Habrá falsos cristos, guerras, persecución y la predicación del Evangelio a todo el mundo como una señal de los acontecimientos del fin. El creyente debe estar velando por la venida del Señor, atento a las señales. Esto es lo que nos está diciendo este pasaje. No nos está diciendo exactamente una fecha, como van a ver ustedes al final. No dice una fecha. Por eso todos aquellos que hacen sus intentos de tener una fecha, cuándo va a venir exactamente el Señor o cuándo van a ocurrir estas cosas, están saliendo de la Escritura, porque aquí la Escritura nos está hablando que el creyente debe velar por la venida del Señor, debe estar atentos a estas señales. El creyente tiene que vivir atento a las señales de la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente tiene que vivir con perspectiva eterna. El creyente debe vivir pensando que su Señor va a volver en cualquier momento. El creyente tiene que vivir que su vida totalmente diferente. Si nosotros vivimos en la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor, en el cumplimiento de la segunda venida de nuestro Señor, nuestras vidas van a ser diferentes. Pero si nosotros enfocamos nuestra vida en otras cosas terrenales, nuestra existencia va a ser diferente. Eso no quiere decir que no nos ocupemos de las cosas que necesitamos para la vida diaria. La palabra nos enseña que tenemos que vivir como buenos mayordomos mientras estamos nosotros atentos a estas señales de la venida del Señor, porque lo que realmente importa es que un día vamos a estar delante del Señor. Eso es lo que importa. Pero mientras vivimos en esta tierra, el Señor quiere que también vivamos con dignidad, pero no nos enfoquemos en los asuntos de esta tierra, porque ninguno que milita, dice el apóstol Pablo cuando escribe una de sus cartas, se enreda en los negocios de la vida. Puede vivir uno distraído de las cosas que este mundo ofrece, puede vivir distraído de las cosas que este mundo le da, enfocarse como si su destino fuese este mundo. Pero este pasaje de las Escrituras nos está hablando de que el creyente tiene que vivir con otra perspectiva. Estas cosas van a suceder. El creyente debe vivir velando la venida del Señor Jesucristo, pensando que esto va a suceder. El versículo 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y dice así, o sea, la palabra generación se utiliza para designar personas contemporáneas a la existencia de uno, como está en Marcos 8:12, o el 38, o el 9:19, así también como a un grupo de personas descendientes de un ancestro común. Esa es una generación, o sea, tiene dos acepciones en la palabra del Señor, no está hablando específicamente
de un grupo de personas o refiriéndose solamente a los contemporáneos de los discípulos en aquel tiempo. También la Escritura, cuando utiliza la generación, se refiere a los que descienden de un mismo ancestro común. Entonces no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, esa generación de personas van a ver la venida del Señor. En este caso se refiere a los judíos que vieron la destrucción del templo y también a los judíos que verán la gran tribulación en los tiempos del fin. O sea, hay una distancia entre el año 70, después de la destrucción del templo, que vieron muchos judíos, y aquellos judíos que van a ver también los tiempos del fin. Y han pasado ya cerca de 2000 años de este periodo que habla el Señor. Entonces, podemos decir que no va a pasar esta generación, o sea, va a suceder esta generación. Está hablando de los que van a estar en la gran tribulación, en lo cual los creyentes no van a estar, van a ser arrebatados antes de esto. Y a la vez aquí el Señor afirma su eternidad, porque dice, luego el universo va a llegar a su fin, o sea, pasará. Las afirmaciones del Señor van a suceder y se van a cumplir, así como dice en Marcos otra vez, 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es una afirmación del Señor de su eternidad. Es una afirmación de su deidad. Porque aún su creación, aún las cosas van a ser juzgadas, las potencias de los cielos van a ser conformadas, conmovidas, pero su palabra no va a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que está hablando de la eternidad del Señor, está hablando de la deidad del Señor. Todas las cosas de este mundo van a cambiar. Muchas cosas van a ser destruidas en el final de los tiempos. Pero aquello que va a permanecer es la verdad de la palabra de Dios. No solamente aquello que está profetizado, sino que en la Escritura encontramos las verdades de la palabra del Señor. Y el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No solamente encontramos la verdad de la salvación en el Señor Jesucristo, sino que encontramos otras verdades que nos ayudan a vivir la vida diaria. La palabra no admite mi verdad, tu verdad, el relativismo en cuanto a la verdad. La Biblia es la verdad absoluta, eso dice la Biblia de sí misma. Entonces, por eso que aquí es una afirmación, cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. ¿Por qué? Proviene de una fuente eterna, proviene de aquel que es Dios 100%, de aquel que es hombre 100%. En otras palabras, estas cosas que ha afirmado el Señor, de estas señales que van a ocurrir antes del fin, antes de su venida, antes de que concluya toda esta era, esta generación no va a pasar, se va a cumplir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios no tiene error. Cuando la palabra de Dios afirma una cosa, se va a cumplir. Tal vez la pregunta es cómo nosotros vivimos esta vida. ¿Estamos viviendo tal vez enfocados en nosotros mismos, enfocados en las cosas terrenales? Pero la Escritura nos enseña a vivir velando la venida del Señor, porque de verdad el Señor va a volver. Y los creyentes, los que han estado en Cristo, van a ir al tribunal de Cristo, allá donde van a rendir cuentas al Señor de las cosas que el Señor les ha dado, del tiempo que les ha dado, de la vida que les ha dado, de la familia que les ha dado, aquellos que son creyentes. No van a ser condenados ya porque han sido justificados los creyentes, pero sí van a ir por los premios delante del Señor. O sea, a la vez que el Señor afirma aquí su deidad, afirma que la palabra proviene de su eternidad, es permanente, es la verdad, por sobre todas las verdades, y va a permanecer. Así como enseñó en el Sermón de la Montaña, cuando habla de los dos cimientos, cuando les enseña a los discípulos y les dice, el hombre insensato construyó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron tempestades, socavó los cimientos y aquella casa cayó. Pero el hombre sabio, dice, edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, vinieron las tempestades y aquella casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. ¿Esto qué quiere decir? La roca es la palabra de Dios, porque dice más abajo que el que hace lo que está dicho en la palabra de Dios, esa persona va a permanecer. Y eso es justamente el Evangelio, la obediencia a la palabra de Dios. O sea, cuando Él dice cielo y tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar, está hablando a la firmeza,
está refiriéndose a la inmutabilidad del Señor. Él es inmutable, su verdad es inmutable. Lo que Él dice que va a venir no va a cambiar, Él va a venir. Ahora, puede ser que hoy día te levantes y digas, parece que no va a venir el Señor. Eso no va a cambiar las cosas. Hay días que nos levantamos y vivimos como si Dios no existiera. Bien concentrados en nuestras propias cosas y tenemos nuestro calendario del día, todo lo que vamos a hacer. Y es bueno tener un calendario. Pero es mejor acordarse del Señor temprano por la mañana cada día y dormirse pensando en Dios, porque cielo y tierra van a pasar, pero las palabras del Señor no van a pasar. Ahí está Dios viviendo y existiendo y cumpliendo su propósito y hablándonos acerca de su verdad, y su verdad no va a cambiar. Cristo viene por segunda vez. Viene por su iglesia. Y hermanos, el Señor está hablando claramente, y entonces, así como dijimos en el Señor, el Sermón de la Montaña, su palabra permanece para siempre. Y el que obedece su palabra está edificando su casa sobre la roca, está construyendo su vida sobre la roca. Y en el final de los tiempos se verá quienes de verdad han confiado en la palabra de Dios o quienes no han confiado. Quienes han construido su vida sobre la arena o quienes han construido su vida sobre la palabra de Dios. Y Marcos 13:32 continúa diciendo, pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos, algunos quieren usar este versículo diciendo que si el Señor Jesucristo hay alguna cosa que no sabe, no es Dios. No es cierto. Aquí lo que está hablando es que el Señor Jesucristo voluntariamente ha suspendido el uso de sus atributos, como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 11, que siendo en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se vistió de humanidad. Siendo Dios, tomó la forma de hombre, tomó las limitaciones que un cuerpo humano puede tener y voluntariamente suspendió el uso de sus atributos. No quiere decir que renunció a sus atributos, no. Siempre ha sido Dios 100% y hombre 100% el Señor. Aquí lo que está mostrando es esta obediencia que habla Filipenses, el Señor Jesucristo hasta la muerte, a tal punto que voluntariamente decidir no saber el día ni la hora. ¿Por qué? Porque con verdad puede responder ahora a sus discípulos. Con verdad puede decir a sus discípulos cuando le preguntan ¿cuándo va a ser? Él no va a mentir porque es Dios. Él no va a mentir porque es 100% Dios, 100% hombre. Y cuando le preguntan ¿cuándo va a ser estas cosas? Él va a decir solamente mi Padre sabe, porque Él voluntariamente ha decidido no tener esa información para ellos. Entonces, aquí podemos decir, ¿y por qué ha hecho esto? Porque el hombre tiene una naturaleza caída. Si el hombre pudiese saber el día y la hora cuando el Señor va a venir, estoy seguro que muchos dejarían las cosas para el último, especialmente los latinos. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios que tenemos que vivir velando. Lo que quiere el Señor, al no decirnos esta información, que estas cosas van a ocurrir, es que nosotros vivamos velando su venida. Ese es el nivel que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas. No sé si alguna vez le ha pasado, pero a mí me pasaba cuando era jovencito. Me acuerdo que mi papi siempre oraba por las mañanas y me daba horario de llegar en la noche. Y me decía, va a estar máximo aquí a las 10 de la noche, cuando salía. Y entonces me daba la llave. Pero uno puede pensar que no se da cuenta. Cuando es joven, ¿no? Piensa que no se da cuenta el papá, ¿no? Ya está viejito, dicen, ya no se da cuenta, se duerme, dicen, ¿no? Pero con un ojo duerme y con el otro está despierto uno. Especialmente cuando un hijo no llega, ¿no? Y ahora, bueno, ahora hay para chequear esas aplicaciones, sabemos dónde está una persona, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y recuerdo que una vez yo me ha atrasado la hora de entrar a la casa y digo, voy a llegar, mi papi debe estar durmiendo. Y voy a meter la llave con cuidadito y apenas ni yo mismo escuchaba que giraba
y me metía y luego cerraba la puerta. Y grada por grada, apenas, paso por paso subía. Y la grada pasaba frente a su habitación. Y no se va a dar cuenta. Y mi papi decía, Juan, me he dado cuenta que has llegado, te estaba esperando. ¿Qué rato vas a entrar? Hermanos, la palabra del Señor nos enseña a velar. Si podemos velar por nuestros hijos, si podemos velar por aquellos que queremos, si podemos velar que lleguen, saber dónde están, o nos tranquiliza cuando manda un texto a alguien, cuánto más los creyentes debemos velar para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él va a venir, estas señales se van a cumplir y tenemos que aprender, es lo que está diciendo. De la higuera tenemos que aprender la parábola. ¿Eso qué quiere decir? Hermanos, tenemos que estar atentos a las señales. Es cierto que siempre hay terremotos y esas cosas, pero tenemos que estar atentos a su venida, porque nosotros queremos encontrarnos con el Señor. Nosotros vivimos con perspectiva eterna, no vivimos enfocados en el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Por eso el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y así se despidió de sus discípulos el Señor. Pero la promesa no fue irse para siempre. Cuando Él ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1, los ángeles dijeron a los hermanos que han sido testigos de la ascensión del Señor, que este mismo Señor que ustedes han visto irse, de la misma manera volverá. Así que el Señor vendrá corporalmente y todo ojo lo verá. Pero antes de que venga el Señor, antes de que ocurran estas cosas, habrán señales de las cuales el Señor quiere que nosotros estemos atentos. Y vivamos atentos, velando la venida del Señor. La iglesia primitiva oraba y decía, Maranata, que significa ven pronto, Señor Jesús. Querían que venga pronto el Señor. Han pasado 2000 años y nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tenía la iglesia en ese tiempo. Maranata, ven pronto, Señor Jesús. No le ha placido a Dios revelar ni el día y la hora, solo las señales que se ven, y que debemos estar atentos, viviendo por fe, pues la vida cristiana es por fe y para fe. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, mas el justo por la fe vivirá, porque el Evangelio es por fe y para fe. O sea, el creyente se salva por fe, pero también se le demanda que viva por fe todos los días de su vida, creyendo en su Señor todos los días. Y velar la venida del Señor es un acto de fe. Vivir pensando en su venida, velando el que Él pronto volverá, es un acto de fe. Hermanos, el Señor puede venir el día de hoy. Puedes recoger a su iglesia el día de hoy. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? El Señor no tarda su venida, hermano. Va a volver. Y cuando Él vuelva, que nos encuentre listos y preparados para estar con Él para siempre. El Señor afirma que en esa generación acontecerá lo que dijo, que hasta todas las cosas creadas van a pasar menos su palabra, que solo Dios sabe cuándo realmente ocurrirá. Todo llegará al juicio de Dios, incluyendo la creación, pero la palabra del Señor permanecerá, pero Dios solamente sabe cuándo. El creyente vivirá con fe en las palabras del Señor Jesucristo hasta su retorno. El Señor compara con el brotar de una higuera, que así serán las cosas que les dijo. Una señal que va a ocurrir, que esa generación no pasará de esta señal, pero su palabra no pasará, y solo Dios sabe. Habrán falsos cristos, guerras, persecuciones, la predicación del Evangelio a todo el mundo como señal, los acontecimientos del fin, todo pasará, pero la palabra del Señor permanecerá y solo Dios decidirá cuándo. El creyente debe estar velando por la venida del Señor, atento a las señales, y vivirá con fe en las palabras del Señor Jesucristo. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que como creyentes vivamos velando por la venida del Señor, atentos a las señales, vivir con fe en las palabras del Señor Jesucristo. Esto es lo que quiere el Señor.
Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra y gracias por esa esperanza de que has hablado, Señor, con tus discípulos, de que un día vas a venir. Y en eso pensamos y en eso creemos, Señor, y vivimos pensando en tu venida y creemos por fe que tus palabras son verdad y se van a cumplir y que un día vamos a estar para siempre contigo, Señor. Así como tus discípulos preguntaban, seguramente algunos con incertidumbre, el día de hoy también tus hijos preguntamos, pero tú nos respondes que vas a volver a recoger a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y pues esta semana acuérdese de dar gracias por la segunda venida del Señor. Que el Señor viene pronto y que vivamos con esa actitud de velar en la venida del Señor. Démonos un abrazo, hermanos, de paz. Que el Señor les bendiga. Amén. Feliz acción de gracias.